Dice la palabra de Dios lo siguiente: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Versículo 51, y quiero que preste atención en estas palabras. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Amén. Hasta allí la lectura, y después narra cuando el Señor se le aparece a María Magdalena, a las otras mujeres. Luego viene el desenlace cuando se le aparece a los discípulos. Los discípulos no creyeron en un primer momento que era el Señor. Pero hoy quiero hablar de un tema que Dios ha ministrado durante estos días, y la palabra tiene como título: velos que confunden. Velos que confunden. Y usted me puede decir: ¿y qué relación tiene con la palabra? Mucha, porque vamos a hablar de qué en esta mañana. De velos. ¿Qué se rasgó en el templo? El velo, ¿sí? Y gloria a Dios que se rasgó ese velo. Pero mire, si usted puede, vaya a 2 de Corintios. 2 de Corintios, y no cierre su Biblia porque vamos a seguir leyendo en esta mañana la palabra. Dice en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 15. Y aún hasta el día de hoy. ¿Qué significa hasta el día de hoy? ¿Qué tiempo está hablando? Ahora, tiempo presente. Hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, escuche, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero ¿cómo no se había rasgado el velo? Y dice aquí: el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Y cuántas veces lo hemos dicho y lo hemos cantado? Porque hay una canción que habla acerca de donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Pero mi pregunta es: ¿por qué no se puede manifestar esa libertad en nosotros? Hay algo que oraba y le pedía a Dios que Él me guiara en la palabra. Y estudiando acerca del tema del velo, ¿qué significa quitar el velo, por ejemplo, en la Biblia? ¿Ustedes tienen idea de lo que significa quitar el velo? Ver la realidad. Muy bien. ¿Qué más podemos decir? La expresión "se te quitó el velo".
comenzaste a ver, ¿sí? Comenzaste, por ahí lo dijeron, descubrir la verdad. Eso es quitar el velo en la Biblia. Y miren, yo lo voy a introducir de a poco a lo que quiero hablarles en esta mañana. ¿Y por qué el Espíritu Santo me hablaba de velos que confunden? ¿Quién trae confusión? Satanás, el diablo. Y la iglesia, los que somos cuerpo, por medio de la palabra, tenemos el propósito de quitar el velo a las personas. Porque para eso Dios nos ha dado la palabra. La palabra es la que quitará el velo y es la que va a revelar la verdad por medio del Espíritu Santo operando. Y cuando ese velo es quitado, da el acceso al conocimiento de lo que realmente significó el velo entre el pueblo y Dios. Entre el pueblo y Dios. ¿Por qué estaba ese velo en el tabernáculo? ¿Ustedes se lo preguntaron alguna vez? ¿Por qué estaba el velo? ¿Qué significaba el velo? La separación de lo que era sagrado y quienes podían entrar a ese lugar y el pueblo. Había una separación. Ahora, ¿qué separaba? ¿Qué significaba? ¿Qué simbolizaba ese velo entre el pueblo y el arca del pacto o el lugar donde estaba la presencia de Dios? ¿Qué significaba? Separaba, perfecto, está bien, porque en la Biblia el velo simboliza la separación entre Dios y el hombre, pero también el quitarse el velo permite que la revelación progresiva de la verdad esté en nosotros. Por eso yo debo orar para que los velos sean quitados, porque se tiene que revelar la verdad y no se revela instantáneamente, es en forma progresiva. Y yo voy permitiendo que al leer la palabra la verdad sea más revelada a mi vida y más el velo se va a caer. Ahora, vaya a Levítico capítulo 16. Aquí dice que ¿dónde está el velo en las personas? En el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Y cuántos dicen amén a esa palabra? Amén. ¿Se nos ha quitado el velo? ¿Sí? Bueno. Pero también sabían que por haberse quitado el velo no hay excusas. ¿Sabían eso? Amén, digan. Vamos a Levítico. Capítulo 16, versículo 2. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. ¿Para qué ofrecía el sacerdote, en este caso, sacrificio? Para perdón de pecados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Ahora, el velo, tanto de forma simbólica como de manera literal, significa lo que separaba al pueblo de la presencia de Dios. ¿Y sabe qué era lo que separaba? El pecado. Y en el antiguo pueblo hay dos pecados muy marcados por los cuales Dios determina y le ordena a Moisés que en el santuario hubiera un velo. ¿Podían entrar todos al lugar santo? No. ¿Solo quiénes? Sacerdotes, personas consagradas. Y el pueblo cometió dos pecados
y lleva a que Dios tome la decisión de marcar esta separación. Primero, el gran pecado de la idolatría, que sabemos que Dios sumamente celoso en eso. El pecado de la idolatría y el pecado de la desobediencia. Fueron dos tipos de pecados que Dios tomó en cuenta de manera muy seria. Por eso establece el velo en el santuario, y donde solo el sumo sacerdote podía atravesar el velo. Aarón, hermano de Moisés, era parte de los sacerdotes sobre el pueblo, pero Dios le dice: solo una vez al año podrás entrar. Presentarás sacrificio para expiación de pecados. Pero aquí hay algo que quiero marcarles en esta mañana, y por ahí alguien lo mencionó, para que vayamos entendiendo acerca de estos velos que confunden. El velo fue quitado, iglesia, ya no hay separación entre el hombre y Dios. Amén. Y aún hay un mediador. ¿Quién es el mediador? Jesucristo. Y por medio de Cristo, todo aquello que aceptamos y reconocemos al Señor en nuestras vidas, tenemos acceso a la presencia de Dios. Amén. Quiere decir que no hay velo. No hay velo como estaba en el tabernáculo, y donde Dios determinó y dio orden a Moisés que se pusiera ese velo. Pero encontré algo que me llamó la atención. Mire qué quiere decir la palabra velo en el mundo espiritual. Pretexto, disimulación o excusa con que se intenta ocultar, atenuar u oscurecer la verdad. Ay. ¿Cuántos saben que hay muchas religiones que utilizan velos? Hay muchas religiones que utilizan velos. Y lo hacen como tal vez para manifestar algo más espiritual. Pero aquí esta definición me llevó a lo que quiero hablarles en esta mañana. Y deseo que no preste atención solamente con la mente, sino que con el espíritu usted hoy tome la palabra de parte de Dios. Miren, todos sabemos que Jesús, cuando la multitud le seguía, estaban los discípulos, estaban todas las personas que seguían al Señor, utilizando qué cosa el Señor les enseñaba al pueblo. Utilizando parábolas, ¿sí? Era la manera que el Señor le enseñaba a la gente, pero a los discípulos le enseñaba de otra manera, porque los discípulos estaban más cercanos, habían pasado más tiempo con el Señor, y por lo tanto, por eso recién hablé acerca de excusa. Los discípulos no podían decir que no conocían las verdades espirituales. Se habían transitado con el Señor, pero la gente que no estaba todo el día con el Señor, Él tenía que explicarle de alguna manera y utilizaba las parábolas. Ahora, ¿qué son las parábolas? ¿Tienen idea qué son las parábolas? Mire, dice, es una historia de la vida real, cotidiana de nosotros, de lo que está delante de nuestros ojos, para realizar una comparación o semejanza para que una verdad espiritual sea revelada. Entonces, ¿qué utilizaba Jesús para enseñarle a la gente? Cosas cotidianas, ¿sí? Él tomaba ejemplos, y cuántas parábolas hay que el Señor hace mención, dando ejemplos de cosas terrenales para revelar una verdad espiritual. Y también dice que es para ayudar a tener oídos para oír, a fin de comprender. Vieron que en un momento hablamos acerca de cuando los discípulos y muchas de esas personas se acercaron al Señor luego que Él había pasado hacia el otro lado,
Y hablan acerca de el maná, del pan que Dios proveía a sus padres en el desierto. Y hubo una gran confusión allí en las personas, porque cuando el Señor se les aparece, les dice: y el que coma de este pan no tendrá hambre jamás. Y le estaba hablando de la vida eterna. Pero dice que muchos de ellos no entendían. No entendían lo que el Señor les estaba hablando. Entonces decidieron alejarse del Señor. Y aún Él le pregunta a los discípulos, dice: si ustedes también quieren irse, pues váyanse. Y ahí viene cuando uno de los discípulos le dice: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y digo: gracias, Señor, porque a los discípulos les cayó la ficha. Pero dice acá que también las parábolas era para que la gente pudiera entender. Porque si el Señor les hablaba o les revelaba las verdades espirituales, tal vez muchos de ellos no podían entender. Y miren, eso es la manera que el Señor utilizaba para revelar la verdad a las personas. Ahora quiero hablarles de un tema en esta mañana, iglesia. ¿Por qué velos que confunden? Y miren lo que Dios puso en mi corazón. Satanás, el diablo, que dice la palabra que es padre de mentira. Él vino a ¿qué? A este mundo. A robar, hurtar, a destruir, pero también a engañar, ¿sí o no? Vino a engañar, vino a confundir. ¿Qué hace el diablo? Por eso quiero hablar de dos velos en esta mañana. ¿Qué hace el diablo en las personas? O diría muchas veces en los hijos de Dios. No toma como el Señor cosas cotidianas de la vida para revelar, sino que hace lo contrario. Toma verdades, tomas promesas, tomas palabra de Dios y habla en la situación que el hombre está viviendo. A ver, una promesa rápidamente. El Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Y cuántas veces te sentís solo? Otra promesa. Y por la llaga de Cristo hemos sido. ¿Y por qué el diablo te dice estás enfermo? Otra promesa. A ver, díganme ustedes una en esta mañana. ¿Qué promesa han tomado? El Señor será mi proveedor, mi sustentador. ¿Y por qué dices el dinero no me alcanza? Y allí me llevó Dios. Cómo el diablo toma verdades espirituales, que hace el trabajo al revés. El Señor enseña con cosas cotidianas aplicando una verdad espiritual. El diablo toma verdades espirituales aplicadas a la vida del hombre. Y ahí empieza a trabajar para poner velos que confunden. Porque distorsiona la verdad, la cambia. Tú la sabes en el corazón. Porque dice allí la palabra en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 15 al 17, que le será quitado el velo de sus corazones. ¿Cuándo? Cuando conozcan al Señor. Amén. ¿Y cuántos conocemos al Señor? Todos los que estamos aquí en esta mañana. Pero quiero hablarte de esto, de lo que Dios me marcó. De velos que aún están operando en la vida de los hijos de Dios. Y uno de los velos está en Marcos capítulo 11. Marcos 11, 23.
Dice la palabra: porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare. ¿En dónde? Pero ¿cómo? Me dice a mí la palabra de Dios en 2 Corintios que el velo se quitó de los corazones. ¿O no dice eso 2 Corintios? ¿Quiere que lo leamos de nuevo? Lo leemos de nuevo, capítulo 3. Mire, dice: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, ¿a qué se refiere? ¿Qué leemos? Al Pentateuco, ¿sí? A los 5 primeros libros de la ley. El velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, ¿qué sucederá? El velo se quitará. ¿Y qué tal si yo en esta mañana le hablo de un velo que Dios me reveló y que opera en la iglesia y que el diablo se encarga de poner en los hijos de Dios? ¿Sabe cómo se llama ese velo? ¿Qué leímos recién en Marco? Y no dudare. ¿En dónde? Entonces, ¿cómo se llama ese velo? La duda. La duda, iglesia. ¿Y qué es la duda? ¿Qué es la duda? Tiene un contexto fuerte espiritualmente, ¿eh? No es solamente desconfiar. Y uno de los significados de duda es vacilación en las creencias espirituales. Prestemos atención a lo que le estoy impartiendo al Espíritu en esta mañana, porque yo sé que cuesta reconocer, pero muchos hijos de Dios dudan de la palabra, dudan de las promesas, dudan de cuando declaramos que para Dios no hay imposible. ¿Por qué? ¿Por qué duda? Miramos qué cosa permanentemente: nuestra propia vida, nuestra propia situación. Por eso les dije que el diablo toma verdades o promesas espirituales y las aplica a la vida en el hombre. Y te dice: pero ¿cómo? Dios no dijo esto y mira lo que estás pasando. ¿Y qué sucede en mi cabecita? ¿Qué entra? La duda, porque aquí corazón no se refiere al corazón de carne, es al corazón espiritual, que es la mente. Entra la duda. Y cuando entra la duda, provoca incertidumbre. Por eso dice la palabra vacilación. Porque hay una incertidumbre. A ver, pero hay un conflicto. Yo digo, hay una batalla espiritual en la mente. Tengo las promesas, tengo la palabra y Dios me dice esto, pero el diablo me está diciendo: mirá tu situación, mirá lo que estás viviendo. ¿Para qué estás orando si no hay respuesta? Fíjate tu familia, fíjate tu economía, fíjate tu trabajo, fíjate tu salud, fíjate, hasta poner velos que confunden. Porque así trabaja Satanás, el diablo. Sí, el Señor quitó el velo, se rasgó desde arriba hacia abajo. Pero una vez que conocimos a Cristo, dice que el velo se quitó en el corazón del hombre. Ahora, ¿por qué todavía nos cuesta que ese Dios se ha manifestado en nosotros? ¿Por qué no hay respuestas? Si oramos, ayunamos, nos consagramos, leemos la palabra, nos congregamos. Porque hay un velo que se llama duda, iglesia. Y ese velo que se llama duda va en contra de la autoridad que Dios nos ha dado. ¿O cuántos descreen que Dios nos ha dado autoridad? ¿Creen que Dios nos ha dado autoridad? Por supuesto.
Nos ha dado autoridad. ¿Qué dice la palabra? En Lucas capítulo 10, versículo 19, se lo leo. He aquí, os doy potestad. ¿Usted sabe lo que significa la palabra potestad? Es más que autoridad. Es poder, es dominio y es autoridad que el Señor le ha dado a sus hijos, dice la palabra, para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero ¿qué pasa? Que no puedo actuar en esa autoridad que el Señor me ha dado. ¿Por qué se me levantan esas cosas en casa? Si donde hay un hijo de Dios está la autoridad de Cristo. Porque hay un velo que todavía no termina de caer. Es la duda. ¿Y sabes por qué es la duda? Porque todavía estamos muy afianzados a nuestra propia humanidad, a la naturaleza del hombre. Y yo no puedo ser un hombre de autoridad con la naturaleza caída. Debo buscar la regeneración para actuar en una naturaleza divina, estableciendo la palabra de Dios en mi vida. Y donde estoy, dice Dios, estará conmigo. Y a veces en casa no hay serpientes y escorpiones, hay víbora. Hay demonios, hay espíritus que atormentan y que confunden a los hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Puede Dios convivir con las tinieblas? Ay, Dios. ¿Tenés un velo en tu casa? Si está Dios en nuestro hogar, ¿hay lugar para todo espíritu del diablo? ¿Hay lugar? ¿Y qué está pasando? Velos de duda. Aún dice la palabra de Dios, iglesia. Este padre, recuerdan que llegó al Señor porque los discípulos no pudieron sacar ese demonio. Y le dice el padre, creo. Mire, creo, le dijo. Vaya a Marcos si puede. Capítulo 9. Versículo 23 dijo, Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y miren lo que contestó el padre. E inmediatamente el padre, el muchacho, clamó y dijo, creo. Creo. Coma. Ayuda mi incredulidad. ¿Crees o dudas? ¿Se acuerdan del programa ¿De qué lado estás? ¿Crees o dudas, iglesia? Pero no puedo creer y dudar al mismo tiempo. Hay un problema. ¿Y sabes cómo se llama ese problema? Velo de duda. Velo de duda. Y gracias que el Señor tuvo misericordia e hizo el milagro. Pero primero este padre le tuvo que decir, mira, Señor, la situación de mi hijo es esta, pero primero sácame la duda a mí. Háceme creer que tú eres el Señor y que no hay imposible en ti.
Y ese velo que le fue quitado habilitó al que el milagro suceda. Entonces, hay un velo, iglesia, y me quiero meter en esto, que tal vez no te estás dando cuenta, pero está quitando la autoridad que Dios te ha dado. Porque Dios te ha dado palabra. Dios te ha dicho que en el nombre de Jesús todo lo que declares será hecho. No tal vez. Hecho. ¿Y por qué nos cuesta tanto este evangelio? Que aún el apóstol Pablo dijo, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Estamos esperando al Espíritu Santo? No, el Espíritu Santo ya vino hace 2023 años. El Espíritu Santo está en los hijos de Dios para que operemos con toda autoridad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Pero ¿qué pasa? Que las cosas no cambian. ¿Qué está sucediendo? Que muchas cosas en mi hogar están pata para arriba. ¿Será que esos demonios no se están sujetando a la autoridad? Y te pregunto, ¿quién no permite que esos demonios no se sujeten a la autoridad que hay en ti? ¿Quién? ¿Quién se atreve a levantar la mano? ¿Y por qué? ¿Por qué? Estará este velo, ¿no? Velo de duda. Pero voy a ir a otro velo, por cuestiones de tiempo. Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva, en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y no es el amor fileo, es el amor ágape, el amor de Dios. No ha sido perfeccionado. Entonces, al no ser perfeccionado, hay temor. Y ese temor no es reverencia, no es respeto. Ese temor, ¿saben qué es? Miedo. ¿Cuántos cristianos hoy están con miedo? ¿Cuántos cristianos todavía no hay una certeza plena de que si Dios dijo que va a estar con nosotros, no tengas duda, iglesia, Dios va a estar? Vendrán tiempos, vendrán situaciones, vendrán circunstancias, pero tú no estás parado en la vereda, tú estás parado en la roca que es Cristo. Y dice la palabra que el que está en la roca va a permanecer. ¿Pero por qué hay temor? Personas que están luchando con esos, y permítame decir, fantasmas en la mente de enfermedad. Tal vez te enfermaste, la medicina, los médicos detectaron una enfermedad, pero tienes que declarar, a ver, ¿a quién le sirvo? ¿A quién le sirvo? El diablo se encarga de que ese velo de temor, de miedo, esté cada día más en nosotros para hacernos confundir.
y no poder tener este evangelio tan maravilloso que Cristo dejó establecido y que predicó Pablo, predicó Pedro, predicaron los apóstoles, predicó la iglesia primitiva, que hasta el día de hoy permanece en cada uno de nosotros. ¿Por qué hay miedo? Las situaciones te hacen sentir ese temor, pero el temor, iglesia, habla que si la fe en Dios no está firme, yo en primer lugar voy a dudar, pero en segundo lugar voy a tener miedo de lo que venga sobre la tierra. Y te pregunto, tú como un hijo de Dios, y recuerdan que les dije al comienzo, no hay excusa conociendo la verdad, porque la verdad ya nos fue revelada. Yo no puedo tener miedo sobre lo que venga a esta tierra. ¿Está escrito o no está escrito? ¿Qué tienes que tener? Paz, fe. Lo hablaba temprano con una hermana. A ver, iglesia, no pretendamos que el mundo cambie, no pretendamos que las cosas vayan mejor, porque no va a suceder. La misma palabra de Dios dice, va a ir de mal en peor. Y tal vez nosotros tengamos que pasar esas situaciones, pero Cristo nos aseguró que estará con nosotros. Y yo declaro, Señor, que en ese tiempo que viene, tu palabra se va a cumplir sobre los hijos de Dios. Y vamos a caminar en la palabra que Dios ha determinado. Pero no puedes tener miedo. ¿Sabes qué? Que venga ese tiempo, pero Dios estará con nosotros. Vamos a transitar ese tiempo, no solo con la presencia de Dios en nuestras vidas. Yo estoy anhelando que la palabra de Dios se cumpla. Porque cuando esa palabra empiece a cumplirse en los tiempos finales, más gloria vendrá sobre la iglesia. Más gloria. Pero tengo que pedirle a Dios que quite estos velos que están en mi vida. Y dentro de la iglesia, porque esta es palabra para la iglesia, dijo en 2 de Corintios, ahí capítulo 3, versículo 15, que cuando conozcan, hemos conocido, los velos tienen que ser quitados en nuestros corazones. Y yo no me puedo permitir tener un velo como la duda. Porque la duda va en contra de la fe. La duda es terrenal, es carnal. La duda es de las mismas tinieblas. Y yo soy un hijo de Dios y soy un hombre espiritual. Y tiene que haber fe en Dios. Pero tampoco puedo tener miedo. Cristianos que todo los asusta. Y encima tiene las felipas que te hablan todo el día de enfermedad y te llenan la cabeza de enfermedad. ¿Y sabes qué? Te terminas enfermando más vos que ella. ¿Saben qué son las felipas? Las que están en las ventanas, en los barrios, apoyadas. Anda a hablar con una felipa. A ver si te va a hablar de fe, que te va a ir bien, que se te van a abrir puertas. Te va a chusmear todo lo que le pasó a esta, a la otra. Te va a decir lo que viene sobre el mundo. Pero iglesia, cierra tus oídos espirituales a la felipa y dale más lugar a la palabra de Dios en tu vida. Vi un par de felipas esta semana, apoyadas en la ventana, relojeando. Termino acá, iglesia. Velos que confunden. Y no permitas ser confundido. Al contrario, pídele a Dios que te revele la palabra, que te dé fe y que te dé la autoridad que Él te ha dado para hollar serpientes y escorpiones, y que en el nombre de Jesús le aplastes la cabeza al mismo diablo. Amén.